Video 3. Bien, ahora continuaremos con el estudio del libro de los libros más bien de profetas mayores. Es importante contextualizar el estudio dentro de una cronología histórica. Debemos entender básicamente, ¿no?, los elementos que fueron tal vez antecedentes para la presencia de los profetas mayores así denominados. En el año 1406 aproximadamente antes de Cristo, comienza con la conquista de la tierra prometida a manos o encabezado por Josué. El año 1388 aproximadamente termina el tiempo de esa conquista con la repartición, ¿no?, de la tierra a las diferentes tribus de Israel. Después de la muerte de Josué, empieza una etapa, un periodo oscuro, ¿no?, de la historia del pueblo de Israel, con la presencia de los jueces. Estos hombres y también una mujer como Débora eh, eran caudillos en espacios particulares del territorio. Los jueces no establecieron su circunscripción, por así decirlo, en el entorno nacional, en todo el territorio, sino en zonas determinadas, ¿no? Es el caso de Sansón, por ejemplo, uno de los jueces más conocidos. Él tiene una presencia básicamente en el territorio de Dan y su lucha es contra los filisteos, ¿no? Al finalizar este periodo oscuro de jueces, empieza lo que se conocería como la monarquía unida. El año 1050, más o menos antes de Cristo, hasta el año 931 antes de Cristo. Fueron tres reyes los que fueron establecidos por Dios en este periodo. Saúl, el primero, David y también Salomón. A partir de la presencia y la muerte de Salomón, ¿no?, el reino lamentablemente se dividió. Se dividió en dos, ¿no? En el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Eso lo vamos a ver más adelantito. En los reinos divididos, tanto del norte como del sur, Dios envió diferentes profetas, hombres de Dios, para advertir a lo que ya se venía anunciado. El reino del norte, Israel, finalmente sería sojuzgado por los asirios, y 100 años después, más o menos el año 586 antes de Cristo, el reino del sur también sufriría la misma suerte a manos de Babilonia. El exilio duró aproximadamente 70 años, ¿no?, hasta el año 539, y a partir de ahí, gracias a la presencia de un rey sirio, en este caso Ciro, el pueblo de Israel retorna, ¿no? Va retornando en tres etapas, ¿no? Primero con Zorobabel, luego con Esdras y finalmente con Nehemías, ¿no? Es entonces justamente en estos periodos en los que aparecen o aparecerán los profetas mayores, ¿no? Ahí tenemos justamente la presencia de los diferentes libros, ¿no?, que fueron escritos en esos periodos, ¿no? Josué en la conquista, el libro de Jueces, ¿no?, en esa etapa justamente, y se añade el libro de Ruth, que es la historia de la genealogía de David, perdón, ¿no?
En la monarquía unida y el reino dividido, se escriben primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. En el exilio también está la presencia de un libro muy hermoso, ¿no? Que es Esther, que nos habla acerca del cuidado de Dios para su pueblo. Y tenemos finalmente los libros de Esdras y Nehemías. Si uniéramos estos 12 libros juntamente con el Pentateuco, prácticamente tendríamos todo el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento está constituido por estos libros, básicamente. Ahora bien, dentro de cada etapa histórica podemos encontrar también la presencia de los profetas, ¿no? Los libros de Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés se escribieron justamente en una etapa en el que estaba la monarquía unida, ¿no? El caso de David y Salomón. Ya en el tiempo de la división del reino, aparecen en escena los profetas mayores, básicamente Isaías, ¿no? Luego está Jeremías y también tenemos la presencia de Ezequiel y Daniel. Si ustedes toman atención de la línea del tiempo, se van a dar cuenta que tanto Daniel, Ezequiel y también, ¿por qué no decirlo, Jeremías, fueron actores de ese momento crítico por el cual atravesó el pueblo de Israel? Me refiero a el exilio, ¿no? Al exilio que sufrieron. De hecho, Daniel fue exiliado junto con las personas que fueron llevadas a Babilonia. En ese entorno también podemos ver la presencia, ¿no? De los profetas menores, ¿no? Como Joel, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías y al final Ageo, Zacarías y Malaquías como el último de los profetas que Dios envió para de alguna manera restaurar el orden religioso. Esto es importante notarlo para que nos ubiquemos, ¿no? En el contexto histórico. Ahí aparecieron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿no? En ese orden. Uno de los aspectos que marcó la vida de la historia del pueblo de Israel fue justamente la división del reino. Esto básicamente fue ocasionado por, por las malas decisiones de Salomón, quien a raíz de las muchas mujeres que tuvo, pues inclinó su corazón hacia la idolatría, ¿no? Eso fue tal vez el antecedente por el cual finalmente Dios permitió que el reino unido, por el cual lucharon tanto Saúl, David y Salomón, finalmente se dividiera en dos. Ahí pueden ver el reino de Israel, que estaba constituido por 10 de las 12 tribus, cuya capital fue Samaria. Y el reino del sur, que se llamó ahora Judá, ¿no? Porque una de las tribus era justamente Judá y Benjamín, que quedaron en el sur, ¿no? La particularidad es que la capital del reino de Judá o el reino del sur siguió siendo Jerusalén. La guerra entre ambos reinos fue continua y fueron momentos muy duros, ¿no? Para el pueblo de Israel. Es en esta etapa en el que justamente aparecen los profetas mayores. Que Dios nos bendiga. Vamos a continuar posteriormente con esta aventura.